¿Es España un lugar seguro para una persona negra? Esa es la pregunta que me hice con el corazón encogido, mientras el avión descendía sobre el aeropuerto de Madrid-Barajas. A mi lado mi esposa, Naomi, miraba por la ventanilla con la misma expresión de resignación que yo sentía. Para nosotros, Marcus y Naomi Johnson, empresarios afroamericanos de éxito, Asia se había convertido en un campo de minas emocional. Un lugar de negocios, sí, pero también un recordatorio constante de que nuestra piel era una barrera. Y ahora, por exigencias del trabajo, nos tocaba Europa. Nos tocaba España. Antes de contaros lo que pasó en Madrid, lo que cambió nuestra vida para siempre, tenéis que entender de dónde veníamos. Tenéis que entender la herida que llevábamos abierta. Esa herida se llamaba Corea del Sur. Seúl. Una ciudad vibrante, moderna, un gigante económico. Para nosotros, fue una nevera. Éramos compradores de vídeo, viajábamos por todo el mundo buscando productos, y nuestro trabajo nos llevó a los bulliciosos mercados de la capital surcoreana. Pero desde el momento en que pisamos la calle sentimos el frío. En Myeongdong, el famoso distrito comercial, las miradas de los dependientes eran como alfileres. No eran miradas de curiosidad, eran de desdén. Escuchábamos los susurros en coreano, palabras que no entendíamos pero cuyo veneno era universal. ¿Tendrán dinero esos, porque hay negros aquí? Dan miedo. Recuerdo entrar en una tienda de accesorios. Me acerqué a una dependienta y en mi mejor y más educado inglés, le pregunté por un producto. Me miró como si le hubiera hablado en un idioma alienígena, con una mueca de puro asco. No hablo inglés, espetó, dándose la vuelta. 5 minutos después, la vimos atendiendo a una pareja de turistas blancos, riendo y charlando en un inglés perfectamente fluido. La invisibilidad duele. Pero ser visible solo para el desprecio, eso te rompe por dentro. La experiencia se repitió una y otra vez. En hoteles, en restaurantes. Un trato gélido, un servicio a regañadientes, la sensación constante de no pertenecer, de ser una anomalía molesta. Corea del Sur, la 12ª economía mundial, un país en la vanguardia de la tecnología y la cultura pop, nos pareció un desierto en lo que a humanidad se refería. Más tarde leímos un estudio, en una encuesta sobre la aceptación de extranjeros en 139 países, Corea del Sur ocupaba el puesto 123. Aquello no nos sorprendió. Nos validó el dolor. Estoy harto de Asia, joder, le dije a Naomi una noche en nuestra impersonal habitación de hotel. Ella asintió con los ojos llenos de una tristeza cansada. Habíamos desarrollado un caparazón, un cinismo profundo hacia cualquier lugar que no fuera nuestro hogar. Por eso, cuando nuestro siguiente viaje de negocios nos obligó a ir a España, la sensación fue de pura fatalidad. Será lo mismo, no, suspiró Naomi. Y yo estaba convencido de ello. Europa, Asia. Para nosotros, se había convertido en un monolito de prejuicios. Con esa pesada carga en el alma aterrizamos en Madrid. Arrastrando nuestras maletas y nuestra desconfianza, nos preparamos para otra batalla silenciosa. No teníamos ni la más remota idea de que estábamos a punto de recibir una lección que demolería todos nuestros muros. El primer impacto llegó en el control de pasaportes. Nos preparamos para el escrutinio frío y distante al que estábamos acostumbrados. En su lugar, nos encontramos con un oficial de policía con un bigote poblado y una sonrisa que le ocupaba media cara. Miró nuestros pasaportes, luego a nosotros, y con una voz que retumbó en la cabina, exclamó Marcus y Naomi. Desde América. Bienvenidos a la fiesta, amigos. Y con un golpe sonoro, selló nuestros pasaportes y nos los devolvió con un guiño. Naomi y yo nos miramos. ¿Una fiesta? ¿Qué coño? Seguro que es solo fachada, le susurré. Una amabilidad superficial para turistas. No podía bajar la guardia. No todavía. En el hotel, la extrañeza continuó. El Botones, un chaval joven y delgado, cogió nuestras pesadísimas maletas como si fueran de pluma. Mientras subíamos en el ascensor, en lugar del silencio incómodo, nos acribilló a preguntas. ¿Primera vez en Madrid? Hostia, qué guay. Tenéis que probar el cocido, tíos.
¿Y el Bernabéu, sois del Madrid o del Barça? Cuidado con lo que decís. No le importaba que fuéramos negros. Le importaba el fútbol. La recepcionista nos recibió con un hola, corazones, y nos explicó todo con una energía y una familiaridad que nos dejó aturdidos. Era ruidoso, era cercano, era abrumador. Era todo lo contrario a la gélida eficiencia de Seúl. Pero mi cinismo seguía ahí, agazapado. Es su trabajo ser amables, me repetía. Al día siguiente nos sumergimos en las calles de Madrid para nuestro primer día de trabajo. Nuestro objetivo eran los talleres de artesanía, buscando artículos de cuero únicos. Acabamos en una pequeña calle del barrio de las Letras, en una tienda diminuta que olía a cuero viejo y a generaciones de trabajo. El dueño era un hombre mayor, de manos curtidas y ojos orgullosos. Se llamaba Javier. Tras examinar varias carteras de una calidad exquisita, decidí emplear mi táctica de negociación habitual, la que siempre me funcionaba en Estados Unidos y, a su manera, también en Corea. La presión agresiva. Me gusta esta, dije señalando una cartera de piel oscura. Te ofrezco un 30% menos del precio marcado. En Seúl, una oferta así habría provocado un regateo a regañadientes. En Estados Unidos, sería el comienzo de un tira y afloja comercial. En la pequeña tienda de Javier, en Madrid, provoqué algo completamente diferente. Javier dejó de pulir una hebilla. Me miró no con enfado, sino con una profunda, casi teatral decepción. Cogió la cartera que yo había señalado y la acarició como si fuera un ser vivo. Chaval, dijo y su voz tenía el peso de la historia. ¿Tú sabes lo que es esto? Esto no es un trozo de plástico hecho en una fábrica de China. Esto es piel de ubrique. La misma piel que mi abuelo aprendió a curtir. Es el sudor de mi padre, que me enseñó a coser. Son mis manos, chaval, las que han hecho cada una de estas puntadas. Se detuvo, fue a una pequeña nevera detrás del mostrador y sacó una botella de vino y un plato con finísimas lonchas de jamón. Sirvió 2 vasitos y nos los ofreció. Esto no es un producto, continuó, mientras cortaba un trocito de jamón con su navaja y me lo ofrecía. Es mi vida. Es el orgullo de mi familia. El precio no es por la piel, es por el alma que lleva dentro. Si quieres algo más barato, el mercadillo está lleno de cosas sin alma. Me quedé sin palabras. Naomi estaba fascinada. El hombre no solo había rechazado mi oferta, sino que me estaba dando una lección de vida, de honor y de arte. Y encima, me invitaba a vino y jamón. Avergonzado, sentí cómo se desmoronaba mi armadura de empresario implacable. Lo siento, balbuceé. Tienes razón. Es preciosa. Lo sé, dijo Javier con una sonrisa orgullosa. Compré la cartera. Pagué el precio completo sin dudarlo. Y al salir de la tienda, no sentía que había hecho una compra. Sentía que me habían concedido un honor. Por primera vez empecé a pensar, joder, Marcus, a lo mejor te has estado equivocando con todo. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó 2 días después. Un desastre. Estábamos sentados en una terraza abarrotada de la Plaza Mayor, disfrutando del sol y del bullicio, cuando nos dimos cuenta. La bolsa con las muestras más importantes, los diseños que un cliente nos había prestado, no estaba. Había desaparecido. El pánico fue instantáneo y helado. No, 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 decía Naomi con los ojos llenos de lágrimas. En esa bolsa estaba nuestro trabajo, nuestra reputación. Mi mente voló a Seúl. Recuerdo haber perdido un pequeño objeto en el hotel y al preguntar en recepción, me respondieron con un encogimiento de hombros y un frío, es su responsabilidad. Con esa expectativa me acerqué temblando al camarero, un tipo bigotudo y con cara de pocos amigos llamado Manolo. Perdone, hemos perdido una bolsa muy importante. Y entonces se desató el caos de la solidaridad española. Manolo no se encogió de hombros. Dejó la bandeja de cafés en una mesa y gritó hacia el interior del bar: Paco, deja los bocatas. Que a los americanos les han robado una bolsa. De dentro salió el dueño, Paco, secándose las manos en el delantal. ¿Qué pasa aquí?
En menos de un minuto, toda la terraza estaba al corriente. La gente de las mesas de al lado dejó de hablar de sus cosas y empezó a mirar debajo de sus sillas. Un hombre mayor se levantó y empezó a interrogar a la gente de la otra punta de la plaza. Los camareros dejaron lo que estaban haciendo y empezaron a buscar por todas partes. Paco llamó a su primo, que era policía municipal. Todo se convirtió en un caos ruidoso, desorganizado y maravillosamente humano. Estaban todos, desconocidos, movilizándose por nosotros. Nos sentíamos abrumados, confusos y por primera vez en mucho tiempo cuidados. Tranquilos, chicos, que en Madrid las cosas aparecen, nos dijo Paco, dándome una palmada en la espalda tan fuerte que casi me tira. Y entonces, cuando ya habíamos perdido toda esperanza, ocurrió el milagro. Vimos a una anciana, pequeñita y encorvada, que se abría paso entre la multitud con nuestra bolsa en la mano. Llegó hasta nosotros, nos miró con sus ojillos brillantes y antes de devolvernos la bolsa, le dio un golpecito en el brazo a Naomi. «Ay, mi niña, qué cabeza tienes», la regañó con un cariño que nos desarmó. «Hay que tener más cuidado, que esta plaza está llena de guiris despistados y os la quitan». Luego se giró hacia mí. «Y tú, chaval, vigila a tu mujer, hombre». Nos entregó la bolsa. Dentro estaba todo intacto. El dinero, los pasaportes y, lo más importante, los diseños. Naomi rompió a llorar, pero esta vez de pura gratitud. Intenté sacar la cartera para darle una recompensa a la señora. Ella vio el gesto y me dio un manotazo suave en la mano. «¿Pero tú estás tonto? Guarda eso, anda. ¿No os invitará vuestra madre a cenar si os ve con hambre? Pues esto es lo mismo». Y sin más se dio la vuelta y se perdió entre la gente. Toda la terraza aplaudió. Paco, el dueño del bar, apareció con 2 cervezas bien frías. «Esto invita a la casa», anunció. «Para celebrar que hay buena gente en el mundo». Esa noche en el hotel, Naomi y yo hablamos durante horas. El cinismo se había evaporado. La desconfianza había sido barrida por un tsunami de humanidad caótica y desinteresada. «Estábamos tan equivocados, Marcus», dijo Naomi con la voz quebrada. «Hemos juzgado a todo un continente por la frialdad de un solo país». Yo solo podía sentir, con un nudo en la garganta. España no era ordenada. No era silenciosa. No era eficiente en el sentido americano de la palabra. Pero tenía algo que habíamos olvidado que existía, un corazón inmenso. Un corazón de oro. Pero la lección final, la que grabaría a España en nuestra alma para siempre, estaba por llegar. Sucedió en nuestra última noche. Decidimos celebrarlo en un sitio auténtico, una pequeña taberna en el barrio de la Latina que nos recomendó Javier, el artesano. Un lugar llamado Casa Paco casualmente. Era un mesón antiguo con jamones colgando del techo y paredes cubiertas de fotos en blanco y negro. El dueño, otro Paco, un hombretón de unos 60 años, nos recibió con un pasen, que dentro se está calentito. El lugar estaba lleno de vida, de risas, de conversaciones a gritos. Nos sentamos y pedimos 2 platos de cocido madrileño. El aroma era increíble. Nos sentíamos por primera vez en años de viajes en casa. Pero entonces el frío que creíamos haber dejado en Seúl se coló en la taberna. En la mesa de al lado se sentó un hombre. Blanco, de unos 50 años, vestido con un traje caro y un aire de superioridad insultante. Claramente un turista, un guiri con dinero. Desde que se sentó, no paró de quejarse en un inglés con fuerte acento nórdico. Que si el vino no era de su gusto, que si el pan estaba duro. Y entonces su mirada se posó en nosotros. Su cara se torció en una mueca de asco, la misma que habíamos visto tantas veces en Corea. En voz alta para que toda la mesa lo oyera, pero claramente dirigido a nosotros, dijo: «Good Lord. What are black people doing in a place like this? It's a waste serving them such fine food». ¿Qué hacen los negros en un sitio como este? Es un desperdicio servirles una comida tan buena. El tiempo se detuvo. Un silencio helado cayó sobre nuestra mesa. El calor del cocido se convirtió en hielo en mi estómago. Las heridas de Seúl se reabrieron de golpe.
Naomi agarró mi mano con fuerza, su rostro era una máscara de dolor y humillación. Miré alrededor. Otros clientes habían oído el comentario. Vi incomodidad, vi pena. Pero nadie decía nada. El hombre, envalentonado por el silencio, continuó. «Hey owner», gritó dirigiéndose a Paco, que estaba detrás de la barra. «Why don't you kick them out? I'm sure you don't like them either. Y ella pay for their meal». «Oiga, dueño. ¿Por qué no los echa? Seguro que a usted tampoco le gustan. Le pago la cuenta». Mi corazón se hundió. Me preparé para la humillación final. El dueño, un hombre de negocios, elegiría al cliente rico y arrogante. Era la lógica del mundo que yo conocía. Agaché la cabeza, esperando el golpe. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, oí un ruido sordo. Era el cuchillo jamonero de Paco, que lo acababa de clavar en la tabla de cortar de madera. Paco salió de detrás de la barra. Se movía despacio, secándose las manos en el delantal. Sus ojos, normalmente amables, eran dos brasas encendidas. Se plantó junto a la mesa del turista. Su voz fue un susurro grave y peligroso. «¿Qué coño has dicho?» El turista, sorprendido, repitió su ofensa, quizás pensando que el dueño no le había entendido. «Digo que esa gente no debería estar aquí. Soy un cliente que paga bien. Valgo más que ellos». Y entonces Paco explotó. No gritó. Bramó. Un rugido que salió de las entrañas de la tierra, lleno de una furia justa y honorable que hizo temblar las copas de las mesas. «Fuera», tronó señalando la puerta. «Fuera de mi casa, ahora mismo». «Hostia puta». El turista se quedó blanco. «En mi casa», continuó Paco, su voz retumbando en el silencio sepulcral de la taberna, «se respeta a todo el mundo». «¿Me oyes? A todo el mundo. Me da igual tu puto dinero. Aquí la dignidad no se vende. Así que coge tu miserable cartera y lárgate de aquí antes de que te la haga comer». «Largo». El hombre se levantó temblando, recogió sus cosas y salió casi corriendo de la taberna, humillado. Y entonces el bar entero estalló. No en murmullos. En un aplauso cerrado y unánime. Alguien gritó: «Ole tus cojones, Paco». Otro brindó en nuestra dirección. El calor volvió a la sala, más intenso que antes. Se sentía la piel de gallina. Paco se giró hacia nosotros. La furia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una genuina preocupación. «Lo siento mucho, chicos», dijo con la voz aún ronca. «Siento que hayáis tenido que escuchar a semejante gilipollas en mi casa». Yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que me ahogaba. Miré a Naomi, y vi que las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran de catarsis. Paco nos puso una mano en el hombro a cada uno. «En casa Paco todos los clientes son iguales. El color de la piel, la bandera, esos son gilipolleces. Sois mis invitados. Y en mi casa a mis invitados no los insulta ni Dios». Esa noche el cocido que comimos no solo nos alimentó el cuerpo. Nos curó el alma. Un hombre había renunciado al dinero de un cliente rico por defender el honor de dos extraños de piel oscura. Eso no era amabilidad. Eso era dignidad. Al día siguiente, en el taxi hacia el aeropuerto, el conductor nos preguntó qué nos había parecido Madrid. «Es el mejor lugar del mundo», le respondí, y lo dije desde lo más profundo de mi ser. En el mostrador de facturación, nuestras maletas pesaban un par de kilos de más. La empleada nos miró, sonrió y dijo: «Venga, por esta vez no pasa nada. Que tengáis buen viaje de vuelta a casa». Otro pequeño gesto, otra gota en un océano de inesperada bondad. Ya en el avión, mientras Madrid se hacía pequeño bajo nosotros, miré a Naomi. «Tenemos que cambiar», le dije. «Cuando volvamos a casa, tenemos que ser más como ellos. Tenemos que valorar más a las personas que a los negocios. Tenemos que tener un corazón más grande».
Ella asintió apretando mi mano. Tenemos que aprender a ofrecer una amabilidad que no espere nada a cambio. Volvimos a Estados Unidos, pero una parte de nosotros se quedó para siempre en esas calles ruidosas, en esa taberna con olor a guiso y a honor. Contamos nuestra historia a nuestros amigos, a nuestra familia. Al principio no nos creían. No cuadraba con los Marcus y Naomi cínicos y distantes que conocían. 6 meses después, volvimos a Madrid. No por trabajo. Volvimos para dar las gracias. Fuimos directos a casa Paco. Cuando entramos el hombretón de la barra nos vio y una sonrisa enorme iluminó su cara. «¡Coño!», gritó. «Mis americanos. Bienvenidos a casa». Y en ese momento lo entendimos. Por primera vez en todos nuestros viajes en un país a miles de